haciendo preguntas. Después preguntan ustedes. Supóngase, como ejemplo, suponga, déjenme cambiar de herramienta. Permítame cambiar la herramienta que vino mal. Enredado en alambres aquí por la cosa. Cables por todos lados. Vamos a ver, suponga. Lo siguiente, vamos a buscar herramienta, a ver si me ayudan. Tengo una variación de primera derivada. A ver cómo andamos. Aquí le voy a poner menos 3. Aquí le voy a poner 2. Y aquí le voy a clavar 4. Esta es la variación de primera derivada. Con el siguiente comportamiento. Color rojo. Dice que aquí tiene el comportamiento. Aquí es este. Y aquí es este, digamos. Y si quiere, por aquí le voy a poner menos también. Con esa variación, fácilmente podríamos obtener los intervalos. Donde F por ejemplo, inciso A, crece. Y no recordamos todo. B, decrece. Y podría preguntar, si quiere, ¿dónde es constante? Si es que tiene. Vamos a ver. Me ayudan. No quiero explorar nada más. ¿Dónde crecería? Desde Entre negativo 3 hasta 2. Negativo 3 hasta 2. Sí, ¿Y? abierto. Abierto. ¿Por qué no cerrado? No he terminado, ¿verdad? Pero si quiere, deme otro. Después me dice, después pregunto por qué no cerrado. O puede ir cerrado ahí. ¿Y ahora? ¿Es todo? ¿Crece? Solo ahí crece, Lick. Solo ahí, ¿verdad? Solo ahí. sí. Ok. Sí. Ahora pregunto, ¿y por qué puede ir? Vaya, estoy trabado aquí. Si me tuviera con frío. Puede ir uno de esos extremos. Extremo es el menos 3 y 2, ¿verdad? ¿Cerrado? Sí, no, ¿por qué? Porque si no me equivoco en esos valores, ¿verdad? Bueno, en esos números críticos Sí. dan a 0. Excelente. Entonces, esto no, Permítame. Espérese, que dijo algo excelente aquí. Me está diciendo que estos son números críticos. No lo pregunté por eso, pero es prácticamente lo que vamos a ir diciendo. Este es número crítico también. O podría ser número crítico. Número crítico. Vamos a preguntar si obligatoriamente son números críticos o no. Porque aquí no puse, si yo pongo esto, estaría diciendo que la derivada ahí es 0. Garantizado que es número crítico. ¿Se acuerdan de las variaciones de 110? También pude haber puesto barras aquí diciéndole que ahí la derivada no existe, ¿no? De acuerdo a las variaciones que usamos en 110, que era más o menos así. Cuando usted tenía una función racional, por ejemplo, f de x, digamos, como ejemplo, para recordar lo que hacían en 110, aquí tenía x más 1. Y aquí tenía x sobre 1 menos x, para decir algo. Entonces, de aquí saldría que los ceros de f, ceros, para recordar lo que hacían, de f eran los ceros del numerador. En ese caso era x igual a menos 1. Y los BP de la teoría anterior, clase anterior, es claro que debería ser en 0 y despejo para igual a 0 y despejo para x igual a 1. Cuando venía la tabla, cambiamos de color para recordar por qué esto. Porque recuerda que ya saben de muchas cosas. No es necesario que estemos ahí luchando desde 0.
Y si no estamos usando este método. Los factores allá eran, bueno, los ceros. Si quiere, el más pequeño de todo es -1. Ceros y valores prohibidos. Aquí, este está libre. El siguiente debe ser 0. El siguiente debe ser 1, lo voy a poner aquí. 1. Y una libre. Los factores, si quieren el orden, se ponían así. Lo que pasa es que no estamos usando ese tipo de tablas aquí porque es delicado. Allá era fácil porque todo era polinómico. Pero aquí no. Pueden ser factores logarítmicos, trigonométricos, etcétera, como les mencionaba en una de las clases. Y aquí estaría la variación de f de x, ¿no? Aquí estaría la variación que anda buscando usted. Estoy recordando las variaciones. ¿Cómo las hacía? De repente ya no hablaron de funciones para hacer variaciones, sino que hablaban de inecuaciones. De repente esto estaba mayorizado igual a 0 o minorizado. Es decir, que no se le puso este nombre, pero de igual, si se llamara función, así pueden encontrar la variación, es la misma cosa. Entonces el primer factor sea de 0 y -1, como lo hacía antes. Lo que quiero es recordar el proceso que hacían. Este sea de 0 en 0, son los 0, y este sería 0, que era esto menos x. Bueno, esto es de 0 en 1. Para toda la expresión como fracción, el 0 es -1. Entonces lo pongo aquí. Así se acostumbraba a poner. Y para toda la fracción, llámese función o inecuación, estos son valores prohibidos. Y los valores prohibidos se ponían con barra, con el verde. No sé si les estoy recordando lo que hacían antes. Porque de esta expresión puedo sacar información parecida. Y también era valor prohibido el 1. Entonces pondría barras así. De tal manera que estos, al ser valores prohibidos, nunca podrían ir cerrados. Estaría diciendo, si yo aquí pongo, si fuera f, aquí pondría f. Quiero saber dónde f de x positiva es negativa. Es decir, dónde la gráfica está sobre el eje x. Recuerden que f de x es igual a y. Y lo que estaría encontrando en esto es dónde es mayor que 0, dónde es menor que 0, dónde es igual a 0. Cuando hablamos de y igual a 0, estamos hablando de intersecto en x. No se dice 110 así. Pero si y es 0, es el clásico intersecto en x. Pues. X en R y 0 en Y. Entonces, en esta tabla estarían los lugares donde la Y es positiva. Si la Y es positiva, estaríamos hablando que la gráfica está sobre el eje Y. Este es el eje Y. De aquí para arriba, el eje Y es positivo. Aquí hacia abajo, el Y es negativo. ¿No? Y exactamente aquí el Y es 0. Entonces, estas variaciones, donde si quiero voy a ponerlas para que las terminemos, para que hablemos con propiedad comparativa. Recuerden que estamos en cálculo, pero no está de más venir a recordar. Aquí era menos, más y más. Y aquí es al revés, es más por la factor, es más y es menos. Y voy a pulsar rojo para recordar qué era en la tabla. Porque muchas funciones, incluso en cálculo, las puedo graficar con esto. Si se dan las condiciones de ciento diálogo con esto, pues la técnica de conteo aquí era positivo. Aquí la técnica de conteo de signo negativo es menos. Aquí la técnica de conteo, que era aquí, más, ¿verdad? Entonces debe ser más. Y aquí en este último debe ser menos. ¿Qué es lo que encontraría en esta tabla si fuera la función con la teoría antigua de 110 que no se hizo, pero que exactamente sería eso? Me estaría diciendo de menos infinito a menos 1, la gráfica está sobre el eje X, no sé cómo, pero la gráfica sería hasta menos 1, hasta menos 1. Si menos 1 está aquí, quiere decir que esa gráfica hasta esta recta imaginaria, la gráfica debe estar aquí arriba. No puede estar debajo del eje X, es lo que está diciendo este signo. Luego tocaría el eje X, porque x igual a 0. Aquí es un intersecto, porque es un 0. Es lo que estoy diciendo aquí, ¿eh? Y es igual a 0. Pero una vez que cruce el eje de las x, una vez que toque el intersecto en x, a la derecha, desde ese menos 1 a 0, la gráfica va a estar por debajo. Quiere que la gráfica en este pedacito, desde aquí hasta allá, debe estar aquí abajo. No sé cómo es, pero seguro que está ahí. Eso es lo que está diciendo la variación de la función f que hacían en 110. Aquí es lo mismo, se parece. Si pusiéramos, si esta línea viniera marcado con 0, estaría diciendo que la derivada ya es 0. Es decir, que hay una recta tangente horizontal. Porque estoy hablando esta vez no de f, sino que de f'. Además, esta variación de f también la pude haber hecho así con este método, con este tipo de proceso, para no hacer toda la tabla. Hago exactamente lo mismo, con la diferencia que aquí hay un montón de factores que también los podía ir utilizando con toda confianza. Pero no, recordemos un poquito esto y aquello. Entonces,
aquí no me decían nada. Puede ser que la derivada sea 0 o podría ser que no existe. Si no existiera, se podían poner esas dos barras tomando el equivalente que se usaba así. ¿Ven? El equivalente. Y, ajá, y si una derivada no existe, ¿qué está ocurriendo? Porque esa pregunta es de cálculo ya. Voy a cambiar esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este punto me dicen que la derivada no existe? Primera derivada no existe. ¿Qué consecuencias tendría a partir de eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? No existe. Hay una Hace que la tangente gráfica vertical. No existe. Permítame que... una opción. Que tengamos recta tangente Vertical. vertical. Pero que la función es continua, ¿verdad? Ahí. Si hay recta tangente es porque hay punto. Y si hay punto es porque hay continuo ahí. ¿Qué más? ¿O es la única posibilidad? Discontinuidad. No hay más. discontinuidad, dice un compañero. Puede tener una discontinuidad, ser discontinua en ese punto. Ser discontinua. Si es discontinua no existe la derivada. Continua. Hasta ahorita, pero después lo voy a completar con esto, ¿eh? Porque sé que la derivada por la izquierda es positiva y la derivada por la derecha es negativa. A ver si siguen habiendo alguna de estas posibilidades. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que sea consecuencia de que no existe la derivada? Que sus derivadas laterales sean diferentes. Son derivadas diferentes. Hay un pico de la gráfica. Ah, sí, también, que la gráfica sea un pico. Más científico lo que usted me dice. Pero un pico puede ser esto, pues hay derivadas, pero tienen signos distintos. Puede ser al revés también. ¿Qué más? O ahí termina. Mire que con esto puedo hacer una pregunta de elección múltiple. Si f no es diferenciable en x sub 0, entonces, ¿qué ocurre? Pregunto esto, y le pongo otros adornos más. Es decir, que la teoría se puede preguntar, tal vez no textual. Mi costumbre no es preguntar textual, pero lo puedo agarrar con cositas así. ¿Qué otra posibilidad o qué otra cosa puede estar ocurriendo sabiendo que la función, la derivada no existe? Decir esto no existe, ¿verdad? Las consecuencias de que no exista la derivada. ¿Algo más? El límite de y es infinito. Es la recta tangente vertical. Sí, sí. Ahí cuando se trata del límite de esa derivada, porque la derivada se calcula con límite. Entonces, hasta aquí estamos bien. Buen resumen. Ahora, yo pregunto, pero fíjate que dice, en este caso en 2, recuerden que no venían estas cosas aquí, yo las estoy poniendo para hacer preguntas. Aquí no existe, aquí no he dicho nada, porque esto no estaba. Es decir, que con esta tablita o esta pequeña tabla de signos de f', puedo preguntar, incluso puedo agregar a esa tabla tal y como está ahí, y empiezo a hacer preguntas. Como por ejemplo esta. Ya sé que si aquí es 0, es que la gráfica ahí, como pasa de ser negativa a positiva, sería más o menos así, ¿ven? Negativa. Ahí es 0 y ahora va a ser creciente. Cuando hablamos de derivadas, los signos significa ser decreciente. Aquí decrece. Aquí crecería, ¿mí? Pero con derivada 0 en menos 3. El formato gráfico sería eso. Este sería el valor en x igual a menos 3. Así es la gráfica ahí. Pasa de ser decreciente una vez que llega a 3, como es 0, recta tangente sería esta, horizontal, y la gráfica es más o menos de esa forma, de esta forma, tipo parábola suave. Pero aquí hay problemas, porque estaba analizándolo. Si la función fuera discontinua, es decir, cumple esto, ¿cómo sería la gráfica en 2? Imagínense, aquí está el eje X y por aquí voy a poner X igual a 2. Este es el eje X nada más. ¿Cómo podría ser una gráfica en 2, en x igual a 2? Esta es la recta x igual a 2 para que ahí lo pueda poner el comportamiento, lo puede poner arriba, abajo sobre el eje X. ¿Cómo haría un modelo gráfico usted sabiendo que este es cierto? Puede haber un salto Puede o haber un un hueco. salto. Excelente, pero mire, que cumpla esto, ¿verdad? Ujú. Con solo salto no basta. Un hueco entonces. Por la izquierda, ¿cómo debería ser? La izquierda de 2. Creciente. Creciente. Vamos a usar verde. Es decir, que solo con eso puedo armar preguntitas. Puede ser creciente. ¿Podría ser esto? ¿Sí? Sí. Correcto. ¿Y por la derecha cómo sería?
Decreciente. Decreciente. Vale esto. Vale. ¿Podría ser esto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y podría ser esto si yo le agrego un punto adicional? Sí. Correcto. Es decir, las posibilidades gráficas aquí son varias. Como consecuencia de que la derivada no existe. Solo tomé que sea discontinua. Entonces, varias posibilidades. ¿Es la única forma de gráfico o hay más? Hay Hay más. más. ¿Cuál, por ejemplo? Digamos, Lick que hiciera una función cuadrática, dibujar una función cuadrática ahí, que el vértice sea 2, pero que no exista el 2 en la función. Es decir, es esto. Y aquí hueco. Correcto. ¿Más bien? ¿Para todos? Sí, sí, sí. Entiendo la Sí. idea. ¿Otra más? ¿Algo otra más? Que sea asíntota, creo que también, ¿verdad? Correcto, que sea asíntota. Es decir, crece por la izquierda, le gusta esto. Ujú. Y por la derecha decrece, gusta esto. Sí, ¿verdad? O Ujú. incluso podría ser asintótico por un lado, solo por la izquierda, y aquí arranca de un punto. ¿Estamos? Entonces, podría poner una tabla de estas y en este 2, así como está, hacer el montón de preguntas. Le pongo un abanico de gráficas y le digo, la gráfica en 2, según la variación anterior, tiene las siguientes posibilidades. Pongo esta, pongo la otra y ustedes los ven cerrar. Ya le saqué preguntas e incluso podría decirle, sabiendo que este es cierto y todas estas cosas, aquí no digo nada. No pregunto de todo esto, ni lo mando a graficar, solo pregunto en 2. Entonces, ahí puede ocurrir, en la gráfica de la función se puede ocurrir esto, puede ocurrir esto, puede ocurrir esto y demás. ¿Lo ven? Es decir, lo que estoy tratando de advertir es que cuando se estudia, no se estudia solo el texto y no se piensa en él. Siempre la teoría es la más importante, siempre. No es como dicen la mayoría, que es la práctica la que hace el maestro. No, espere, aquí es al revés. Sí, la práctica le va a ayudar para afianzar los conocimientos, pero el conocimiento no es práctica. No, ¿qué es eso? El conocimiento es recuerden que otros se pegaron una grandes matadas para heredarnos esto. Yo voy por el conocimiento y después lo aplico. Entonces, la ventaja es que cuando se hace práctica, esto lo estaba de repetir usted, lo repite, lo repite, lo repite, entonces le va quedando en la cabeza y decide rápido cuando ve preguntas. A eso se está refiriendo de la práctica, pero en matemática no puede usted evitar la teoría. La teoría es clave, con eso se empieza siempre. Y espero que sea una herencia, si no la traían de 110 y 111, que deberían traerla ya, la lleven de cálculo conmigo. Porque jamás vamos a trabajar ejercicios con pura práctica. No me interesa eso, no aprenderíamos nada. Es la práctica. Listo. Mire que ya tengo, ya abarqué esto y di posible formato gráfico, pero claramente no ha terminado todavía. ¿Y qué tal si le digo yo? Ahora imagínese que la gráfica es continua ahí. Es decir, es continua en 2, pero la derivada no existe. Ahí las posibilidades son pocas, ¿verdad? Ya me dijeron que si es continua, una posibilidad es que la tangente sea vertical. Podría ser esto, la recta tangente. ¿Y cómo sería la gráfica? Y de esta puedo hacer otro tipo de preguntas. Aquí está el punto, supóngase, donde contacta la gráfica, pero que debería ser creciente a la izquierda, ¿sí? Y decreciente a la derecha. ¿Y cómo sale esa tangente vertical ahí? Claramente podría ser esto, ¿no? Crece, no es recta, ¿sí? Y decrece. ¿Lo ven? Existe la derivada, la función es continua, pero cumple estas condiciones de signo, ¿no? Estas las cumple. Ahí podría ser así, de esas que parecen signos de integrales. Podría ser una de esas. O la otra, la equivalente. A poner con verde. Porque lo que estoy recordando es que hay gráficas especiales, compañeros. Hay gráficas especiales ahí que si no anda vivo lo pierde. Hay otra opción de esta, miren. Parece un infinito, solo lo cierro aquí, ¿eh? Para hacer infinito. Tiene dos posibilidades. Podría ser una de estas gráficas. De hecho, las rectas tangentes aquí son verticales siempre, ¿eh? Son gráficas especiales. Esta es la recta tangente. Es vertical.
Pero yo pregunto, ¿cumple esto? ¿Alrededor de 2? ¿Alguna de esas? Una de ellas es esta, para que la pueda captar, es esta, ¿no? Y la otra es la que está solo sin eso grueso. Tiene recta, tangente vertical, igual que esta no se discute, esta está bien. Porque es positiva, crece, decrece y no existe la derivada y es continua. Son gráficas especiales. No podía ser la otra, la que va así, ¿eh? Esa no. ¿Estamos bien? Es decir, recta vertical, ¿esta es la única posibilidad o hay otra? Ya les mostré esta, porque esta hay que recordarla. ¿Esta satisface las condiciones? No, ¿verdad? Esta sería creciente aquí y sigue creciente allá. Decreciente aquí, es decir, que estas no paran de ser crecientes o decrecientes en ambos lados del punto. No podría ser esta, ¿no? Pero sí tienen posibilidades estas. ¿Qué otra posibilidad? La de valor absoluto también, ¿verdad? La de valor absoluto de esto. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Excelente. Se parece a esta. ¿Estamos bien? Ok. No pregunto más sobre el recordatorio de eso. Entonces, si yo tengo condiciones de la variación de f', puedo saber más o menos cómo es la gráfica. No es una exactitud, pero tener una idea. Eso está claro. ¿Para qué estoy mostrando eso? Pues ahora lo voy a jalar. ¿Para aquí qué está haciendo? Espérese, porque lo ocupo aquí, ¿ven? Vamos a ver dónde está. Por aquí abrí un libro. Esto que está aquí. Mire. Esto que está aquí. No lo expliqué ya cuando estábamos trabajando en las clases, porque lo vamos a agarrar aquí, pues. Este es el que quería referirme. ¿Qué es lo que hay aquí? Dice que le dan la gráfica de f'. Y le piden más o menos cómo es la gráfica de f. En los ejercicios del 61 al 64, utilizar la gráfica de f', ya viene la gráfica dada, para dibujar la gráfica de f. Quiero recordar que esta gráfica de f', ¿cómo puede ser obtenida? Fácil. Si usted tiene, por ejemplo, digamos una ecuación cúbica, pongámosle x cubo, más 2x cuadrado, menos x más 1, solo para una idea. Y yo quiero graficar f', pues yo en primero la encuentro. Y como va a ser función, le aplico los mismos métodos. Este es 3x al cuadrado, las derivadas clásicas. Esto sería 4x menos 1. Esta gráfica de f' la puedo tener un ratito, es más una parábola cóncava hacia arriba, ¿eh? No tenga miedo que aquí diga prima. El método de gráfica, dado que es una función, será el método cualquiera. Si esta es una cuadrática, aplico cuadrática, pues. Y yo puedo obtener, es más, en un mismo plano cartesiano podría tener la gráfica de f y la gráfica de f'. Puedo, porque esta es una función que puedo graficarla fácilmente con los métodos que ya se ven de cálculo. Sí, también se puede aplicar de 110, pero bajo ciertas condiciones. Y grafico las dos. Aquí no. Aquí lo que me están dando en cualquiera de estas funciones, me están dando la gráfica de f'. Entonces, ¿cómo puedo obtener a partir de aquí una idea de la gráfica de f? Lo puedo hacer de manera directa, pero también lo puedo mostrar con más calma. Vamos a ver, para abajo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos un poquito hacia arriba. Ahí está mejor. Y vamos a borrar. Vamos a borrar estos rayas que hice ahí. Es decir, que estas cosas se prestan para hacer preguntas bonitas. Claro, el objetivo tampoco es matarlo. Nunca pude obtener esta herramienta, fíjense. Hasta ahora, media hora después. Media hora después estamos ahí. Entonces, mire, como ya me hablaron ustedes de la variación de f, vamos a ver, herramientita, vení para acá, no te estés escondiendo. Como ya me hablaron ustedes de esa variación, ¿por qué no hago eso? Es decir, hago una recta y mire lo que va a ocurrir. Esa recta es la que me va a servir para obtener la variación de f', es decir, para aplicar lo que usted ya conoce. Y me vengo aquí. Esto sería un intersecto en x de la derivada. Este sería un intersecto en x en la derivada. Y esto sería, estamos donde la derivada es 0. Yo no sé si lo ven.
Sí, sí lo voy a... Ok. Luego, vamos bien. Mira dónde lo vamos a llevar al final. Luego, me doy cuenta que aquí la derivada está sobre el eje Y. Recuerde que aquí estaría el Y donde su signo es positivo. De aquí hacia abajo estarían los Y's donde su signo es negativo. ¿Estamos? Entonces, querría decir que de menos infinito, esta gráfica viene de menos infinito y llega hasta ¿qué número sería este? Para este. De menos -2. infinito hasta Negativo menos 2. 2. Ese menos 2 debe estar aquí. Menos 2. Puedo ver que la derivada es positiva porque está sobre el eje Y. Ah, digo yo, bueno, aquí es positiva. No pasa nada. Luego, desde menos 2, toda esta gráfica está por debajo del eje X, es decir, que esa Y, que es la derivada, esta vez la Y está haciendo la vez derivada. Ese es el Y que está graficando. Toda esta gráfica está por debajo del eje X. ¿De dónde a dónde? Desde menos 2 hasta 2, digámoslo aquí. Pero en este lugar la derivada, estamos. ¿Qué pasa con la derivada? De aquí Que se sería cierra. negativa, 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 negativa. Eso lo puedo ver. De menos 2 a 2 es negativa. Aquí me dice que la derivada es 0. Recuerde que la derivada está representada por la Y. Es este, 0. Y en esta vez es la derivada. Aquí es 0 y aquí es 0 también. Pues lo pongo. Yo estaba mencionando otra cosa después. Sigo con el signo. Una vez que contacten 2, a la derecha de 2 a más infinito, porque esto tiene flecha, la gráfica está sobre el eje de las X, es decir, que esa Y que representa F' es positiva. Entonces digo, mire, este es positivo. Positivo. Si quiero esos signos. La función es derivable en todo punto. La derivada que existe. Si no existiera la derivada aquí, por ejemplo, hubiera un huequito así, mire. Ahí no existe la derivada. O de repente este tiene una asíntota, la misma derivada. Porque esta es una gráfica de una función cualquiera, excepto que se llama función derivada. Pero es la gráfica de una función es cuadrática, pues. Este sería el vértice. Es más, aquí la derivada, en este caso, es menos 1, menos 2, menos 3, sería menos 4. Por si lo ocupara, este es menos 4. Pero como solo ando interesado en los signos, nada más. Donde corte el eje X es donde la derivada es 0. Siguiendo la trayectoria de los signos, Y puede ser positivo, Y puede ser negativo porque es real, y Y puede ser 0. Repito, la diferencia es que estamos hablando de F'. Si es positiva, entonces estaría del eje X para arriba. Estamos hablando de Y es positivo. Si es negativo, del eje X para abajo. Y si es 0, es lo que ocupa el eje X, sería este punto. Entonces, si hay cortes en el eje X, serían los lugares donde la primera derivada es 0. Aquí los puse, nada más. Y los signos los encuentro buscando la posición de la gráfica sobre el eje X positivo. Debajo del eje X negativo. Sobre el eje X positivo, que es lo que tengo aquí. De ahí usted puede obtener una idea de esa derivada. Es más, el resto me puede servir para hablar de la segunda derivada. Yo no sé si se acuerdan de la segunda derivada, utilizando la primera, que es la definición. Porque la segunda derivada me habla de concavidad. Entonces, de eso lo puedo platicar después. Miren, si los signos me interesara, es decir, yo le doy la gráfica de la derivada y le digo, obténgame la variación de F'. Como esta que está aquí. Le doy F' y solo le pido esto, pues. Esta posible variación. Y usted me la entrega. Por ejemplo, esta, donde la derivada sería 0 para esta gráfica. Bueno, uno de ellos visible sería en 0. 0. En 0. El otro no está tan claro, a menos que encuentre el vértice. Es decir, si ese vértice fuera 4, como estos son simétricos, 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Es decir, que la gráfica estaría un poco mala. Por ejemplo, si este fuera el vértice, pero aquí no está claro que el vértice fuera 4. Por ejemplo, si el vértice es este que está aquí, si fuera 4 no hay problema. Yo sé que aquí pasa por 0, pero la distancia que hay de 0 a 4 es 4. Para encontrar la otra rama solo sumo 4 y debería pasar por 8, que no es lo que está visible ahí.
Entonces, visible en 0, y aquí parece que es un poquito más de 8, 8, quizás 8 y un tercio, para decir algo, solo para recordarlo. Entonces, ya vimos que podemos obtener la variación de primera derivada a partir de la gráfica de la derivada misma. Puedo hacer más preguntas, pero me quedo ahí. Mire esta otra. Déjeme quitar esto. Después hablo de concavidad. Es decir, dada la gráfica, ¿cómo puedo llegar a concavidad? Pues media hora. Qué barbaridad. Imagínense ustedes. Va a tocar venir aquí para borrar esto. No, no me sirve. Me voy a regresar. Voy a borrar todo lo que tengo aquí. Es aquí donde debo borrar. Esto no me deja usar la herramienta. Media hora y nunca pude borrar. Total, un entero desastre. ¿Dónde está? Borrar. No lo borré todo. Estoy atrasando esta cosa aquí. Y me dejó este libre, ¿verdad? Todavía. Ok, espera que no miro la. Vamos a ver. Vamos a ver. Nunca puede borrar. ¿Qué le parece? Vamos a cambiar el borrador a más grande para borrar allá. No tengo opciones. A ver ahora. Tampoco, pero por lo menos lo puedo borrar manualmente. Quito eso. Después pregunto por concavidad. Antes de eso voy a venirme hacia abajo, un poquito aquí. Aquí también podría tener la idea de dónde la función crece. Por ejemplo, ¿qué tal si cambio la pregunta? Aquí, por ejemplo, no es la derivada la que me dan. En este no me están dando la derivada. En este no me está, es f, miren. Este es f. Es diferente a los anteriores. Imagínense que este es f'. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿dónde la gráfica crece? ¿Dónde f crece? Dame un intervalo. De repente no todos, 1. ¿Dónde crece la función? Si esta fuera la gráfica de la derivada. Desde el 2. Es decir, aquí, supóngase que es 2.5. Para decir algo. Aquí suponga que es 1 menos 1.3. Inventado. Menos, ¿verdad? Allá póngale 3.8. Inventado. Me dicen, deme un intervalo donde la función, sabiendo que esta es la gráfica de f', un intervalo, por ejemplo, donde la función crece. Entonces, sabemos que una función va a crecer donde su primera derivada sea positiva, porque es lo que ustedes me dieron de aquí a tabla. Es decir, que la forma de preguntar no necesariamente va a ser tan directa y tan explícita. Supóngase que lo voy a esa gráfica, bueno, deme un intervalo donde f crece. ¿Qué voy a buscar? Como esta gráfica representa y igual a f', me lo están diciendo por hipótesis, entonces voy a buscar donde la y es positiva. Esa y es positiva equivale a decir que la segunda derivada es positiva, pues, porque es lo que me están diciendo aquí. Este y es un y referente a esa derivada. Entonces puedo ver que sería positiva en esta posición. La gráfica está sobre el eje X. Sería creciente desde menos 2.5, donde es positiva, hasta menos 1.3. Y luego debería ser creciente desde este punto que yo le llamé 3.8 a más infinito, porque la gráfica está sobre el eje de las Y. De aquí pueden contar fácilmente dónde la gráfica crece, dónde decrece, sabiendo comportamiento de signo de la primera derivada. No me dejes esto borrar como debo borrar siempre. Bueno, me regreso a lo anterior. Ya le voy a preguntar por la concavidad. Porque aquí solo saqué apenas donde la función crece, decrece. Regreso a esta primera. Y me quedo con esta siempre. Me quedo con esta. ¿Eh? Yo le pregunto, ¿y cómo sabe la concavidad a partir de f'? Es decir, sabíamos nosotros que si yo tengo, si quiero voy a regresar a la variación de segunda derivada para que lo recordemos. Después venimos para acá. Miren, así ven. Vamos. Ya lo compliqué, ¿verdad? Lo tengo enredado. Supóngase usted que se tiene la variación de segunda derivada esta vez.
Venga, una variación de segunda derivada. Una variación de segunda derivada parecida a esta. Ya es la variación de segunda derivada. Igual invento un par de números aquí. Aquí está -1. Aquí está 0. Y aquí está 1. Y le voy a agregar información. Aquí es 0. Y le voy a agregar signo. Verde. Más. Lo mismo puedo preguntar qué pasa si no es continua, qué pasa si es continua. Más. Y aquí le voy a seguir clavando más. ¿Estamos? Entonces, imagínense que aquí estoy diciendo que la segunda derivada es 0. Segunda derivada. ¿Qué significan estos signos alrededor de un punto que debería llamarse qué? Igual que la primera derivada, estos puntos que están aquí. ¿Podrían ser? Puntos críticos. Puntos Números críticos. números críticos. Sí, porque puntos son coordenadas. Las coordenadas, Ujú. ¿verdad? Podría ser. Siempre que cumpla condiciones. Yo lo voy a poner así por el momento, pero después lo cancelamos, porque podemos cancelarlo. Bueno, son candidatos a ser números críticos. ¿Qué necesitamos para que estos sí sean números críticos con estas condiciones? Podría poner aquí también que esa derivada no exista. Podría poner que esté 0. Acuérdenme del número crítico de con la primera derivada para ver si es cierto, para que comparemos, a ver si se acuerdan. Número crítico. Es decir, que hoy viene teórico, pues. Número crítico. ¿Cuál era la definición? ¿Se acuerdan? ¿O la vamos a buscar mejor? Buscamos. Sí, mejor busquémosla para Vamos tenerla a más en toque. buscarla para que interpretemos. Perfecto. Entonces aquí me vengo a buscar mis materiales. Importante, aplicaciones de la derivada. Si está aquí, aquí está. Es más, deberíamos también recordar esto de máximos absolutos, máximos relativos o locales. Me voy a venir a buscar número crítico para que encontremos la definición, porque no podemos inventarla. Puedo decirla con mi propia palabra, pero siempre y cuando diga lo que corresponde. Mire lo que dice aquí, ¿eh? Esta es la pregunta que estaba haciendo. No, esto no es eso todavía. Este es para saber cuándo crece una función, cuándo decrece. Criterio de primer... No, tampoco no me interesa. Vamos a buscar. Vamos para atrás a buscarlo, media hora de búsqueda. No pasa nada, como estamos repasando despacio, con calma, pues no pasa nada. Aquí está el proceso para encontrar extremos absolutos. Mire lo que dice aquí, alcanza un extremo relativo en centro. Aquí está el teorema. Mire lo que está aquí. Aquí. Esto es lo que ocupamos. Sea F, sea C, un punto en el dominio de F. Allá preguntamos y recordamos qué significa que esté en el dominio de F. ¿Pueden decirme qué significa que esté en el dominio el punto C? Lo voy a poner aquí. ¿Alguien me dice qué significa eso? Vamos por partes. Me dice que C, muy delgadito esto, no me gusta, ahí lo voy a dejar. C está en el dominio de F. Que la función esté definida en C. ¿Y qué significado tiene eso? De que sí tiene imagen. Existe la imagen, es decir, esto siempre es posible calcularlo. Es decir, existe un punto, pues, con sus dos coordenadas. Perfecto, vamos bien. Si F' en C es 0, ya sé que se trata de una tangente horizontal. ¿Estamos? O F' no existe, no está definida. Esto no está definido es equivalente a decir que no existe, pues. Por si acaso, por el lenguaje. Ah, pero como ya sé que está en el dominio, entonces, pregunto, si está en el dominio, ¿el C garantiza que sea continuo? Es decir, si existe esta imagen, ¿te garantiza que sea continua en C? Qué delicado. Otra No. vez. Si un número está en el dominio de una función, significa que la imagen existe.
pero garantiza esa continuidad en ese punto. Es importante todo eso. Continuidad. La No respuesta es no, ¿verdad? exactamente. No. La respuesta es no, porque miren, esta función existe la imagen, pero no es continua ahí. Este es el punto, ¿eh? Si este fuera el x igual a c, puedo ver que x igual a c está en el dominio de la función, cuando lo calcule, porque para ese x igual a c la imagen está allá, ¿ven? Allá en el eje y, este sería el f de c. Pero sin embargo, aquí no hay continuidad. Entonces, cuando dicen sea f un punto en el dominio de f, solo sé que la imagen existe. Podría ser continua o no. Entonces, cuando dicen que la derivada f' es 0, es que existe. Si f' de c es 0, es que existe y aquí no podría ser esta gráfica. Entonces, ahí la única posibilidad que existen son continua con derivada 0, es una opción, y continua con derivada 0. No hay otra opción. Podría poner otra más, horizontal, un poco así, ¿ven? Que es la otra posibilidad, miren, para que la recta tangente sea horizontal. O incluso la gráfica podría ser así, pues, constante, la derivada de 0, puede ser una recta horizontal nada más. Entonces, esta me garantiza que la derivada sí existe, porque es 0. Y si ya sabemos que es diferenciable, es continua. Este garantiza continuidad, pero este es delicado. Porque hasta ahorita solo me dicen que está en el dominio, que hay imagen y que la primera derivada no existe. Pero nosotros ya vimos cuando no existe la primera derivada. Una de estas es esta opción, pero es continua. Ya me las platicaron ustedes, por eso empecé preguntando aquello. Pero entonces podría ser también que sea esta la derivada y le quite ese punto, pues. ¿Estamos? Entonces, cuidado con esta parte de aquí. Entonces, pero voy a leer el teorema completo. Primera derivada de 0 o no existe o no está definida en C. Se denomina un valor o número crítico. Es decir, a este número que está aquí se le llama valor o número crítico. Y al par ordenado, para que no se confunda, se le llama punto crítico. No es lo mismo punto que valor. Valor es x igual a un número. Y ese número va a ser un número que esté aquí, ¿eh? Que cumple esas condiciones. Ahora, pregunta, ¿y si la segunda derivada tiene sentido hablar de número crítico si la función es continua ahí? Como este. O podría ser como este. Podría agarrarlo así como a Cinti y le pongo un punto aquí, ¿eh? Preguntas varias. Pero no era eso lo que quería. Yo quería analizar esto. Dice, se hace un punto en el dominio de f. Si la primera derivada es 0 o no existe, que es lo mismo, no está definida, C se denomina un valor crítico. Aquí en este material no especifican porque hay números críticos. Esto se llama, como es referente a la primera derivada, se conoce como número crítico de primera especie. Primera especie. Por ser referido a la segunda derivada. ¿Estamos? Vea lo que dice después, porque aquí viene un teorema. Es decir, que no solo, mire que hoy sí hizo caso de la herramienta, cuando quiere. Eso, dejan esto y viene con un teorema. Dice, si f alcanza un extremo relativo en C, entonces es un valor crítico. Pero están refiriéndose a extremos relativos, que son dos teorías. Extremo relativo es un concepto y una definición, y lo están relacionando con valor crítico. Dice, alcanza un extremo relativo, es decir, un máximo, un mínimo, obligatoriamente lo debe alcanzar en un valor crítico. Si f alcanza un extremo relativo, esos extremos tienen que ver con máximos y mínimos. Lo que pasa es que, como dice el relativo, no son absolutos necesariamente. Entonces, obligatoriamente eso los alcanza en los números críticos. Por eso, cuando uno va a encontrar los extremos relativos, si primero empieza calculando los valores críticos o los números críticos. Por eso se empieza así, por el teorema. Ahora, esto sería entonces números críticos de primera especie. Estamos bien. Ahora me vengo al siguiente concepto. Tiene que ver con la segunda derivada. Aquí, como se calculan los extremos absolutos,
Es decir, que la teoría es poca, pero hay que andar atentos, cuidado. Aquí puedes hacer preguntas también, mira. Excepto que aquí me dice f es una función f. No voy a atrasarme aquí porque tengo una pregunta abierta ya. Sigo lo de concepto, hablan de crecimiento, donde es decreciente, e incluso aquí hablan del criterio de la derivada. Mira, se ve una función diferencial en intervalo abierto y continuo en ese intervalo que está ahí. Dice si la primera derivada es positiva para toda x en ese intervalo, entonces f es creciente. Que esto es los signos de la derivada. Esto implicaría automáticamente decir que esta f' es positiva. Me voy a venir aquí, esta herramienta aquí no la puedo cambiar, tengo que cambiarla ya. Y voy a venir con lápiz rojo, porque allá no me deja cambiarla. Está más desobediente que otra cosa. Esta aplicación, lápiz, un poquito más grueso. Es decir, que la segunda derivada es de variación positiva, a eso se refiere, ¿eh? Si es gráfica, es que la gráfica está sobre el eje Y. Ahora estoy aprendiendo más cosas todavía. Es decir, que la definición se refiere a esto. Con todas las condiciones, ¿verdad? Condiciones. Una condición, si es variación la que tengo, es que la variación es positiva. Si es gráfica, entonces está significando que la gráfica está sobre el eje Y. Porque la segunda derivada de función se puede graficar. Se va a graficar en un plano cartesiano XY. Los X están las X y aquí estará Y igual a F', pues. Y F', porque era menos 1. Entonces, esta condición la puedo analizar estrictamente como desigualdad, como me la dan ellos en la definición o el teorema, pero también lo puedo analizar en variaciones, en tablas, o con el método que quiera, pero con variaciones, pero también lo puedo hacer con gráfica, referente a gráfica, siempre y cuando esté representando una gráfica sobre el eje Y, pues, que es lo que les estaba preguntando allá. Es decir, de repente a uno se le ocurre pensar que esto tiene interpretaciones varias en distintos terrenos, distintas localidades. Ya lo tengo. La otra, la contraparte, dice que la derivada es negativa. Ser menor que 0, con signo, significa variación negativa. Con gráfica, bajo del eje Y, de eje X, perdón, bajo del eje X. Si ya tengo la gráfica, entonces lo aplico. Lo que pasa es que aquí no hacen aplicaciones de eso. Que usted trate de llevar esto, de interpretar esto, no necesariamente con el concepto analítico. ¿Qué es el concepto analítico? Que es el teorema. Pero también lo puedo llevar a la gráfica. Entonces, aquí, y es por lo cual se encuentran los signos. Cuando usted va a calcular donde la función crece o decrece, entonces se van los signos de la derivada. Pues eso es lo que está diciendo esto. No, le dice, no se enrede. Vaya a calcular la derivada, porque sabe derivar, ya aprendió, y obtenga una variación. Una vez que obtenga la variación, va a saber dónde la función crece y decrece, que es este teorema. Sigo. Para abajo. Y aquí le hacen la gráfica, aquí van haciendo los componentes. ¿Me? Le dice que la función crece y decrece. Pero esto ya está, no es esto lo que estoy interesado, pero lo voy mostrando al mismo tiempo. Las variaciones que nosotros hicimos, lo hicimos con este método, no con las de 110. Sigo hacia abajo, busco teoría. Ojo que no me he interesado en ejercicios ahorita. Concavidad, perfecto. Aquí empezamos. Porque la pregunta que está abierta es aquella gráfica que tengo la primera derivada. Quiero una especie de parábola cóncava hacia arriba, con eso estoy trabajando. Quiero ver cómo encuentro la concavidad con gráficas. Para ello, que hay unos modelos, me vengo a la definición. ¿De qué? La definición. No estoy hablando de cómo se deriva. No me interesa saber utilizar derivada. No. Dice, sea f derivable en un intervalo abierto I. Se dice que f es cóncava hacia abajo, es decir, ponga la palma de la mano enrollando los dedos hacia abajo. Este es cóncava hacia abajo. Un modelo. Palma de la mano y luego hacia abajo, da vuelta la mano, ¿verdad? Y lo otro, cóncavo hacia arriba, la mano hacia arriba, como quien va a tomar agua allá de una quebrada. Esta es la bendita concavidad. Pero mira lo que dice aquí. Se dice que f es cóncava hacia abajo en el intervalo y mire con qué están usando. ¿Qué están usando? No están usando la segunda derivada. Por definición no se usa. Este es lo que está tratando de decir. Pero este es después. Para hablar de concavidad, la definición no dice que es esto lo que va a usar. No.
Lo que usar es la derivada anterior. De tal manera que yo puedo encontrar concavidad de una función ordinaria, de una primera derivada, de una segunda derivada, etcétera. Lo puedo aplicar de manera repetitiva. Entonces, si yo quiero averiguar dónde una función tiene concavidad, puede ser arriba, puede ser abajo, ¿qué debo estudiar? Comportamiento de la derivada inmediata. Como estoy tratando de investigar comportamiento de concavidad para f, me estoy yendo a la primera derivada, por definición. Lo que pasa es que después hay teoría que le dicen, no, no, no se mate, con esta resuelve. Pero es después, pero no es la definición. Allá lo que tengo yo es la gráfica de f', que se parecía a esto. Entonces, como no está la gráfica de f', con esta tengo que hacerme morir. Pero para eso necesito la definición, que es ver si utiliza f'. Esta me dice que si es f' la que voy a utilizar, por eso lo voy a ocupar. ¿Qué dice? ¿Cuándo va a ser cóncava hacia abajo? Cuando la primera derivada es ¿qué? Pues ya quedé solo. Decreciente. Decreciente. Venga para acá, porque aquí es donde lo quería también. Y voy a tomar el modelo. No estoy allá, pero estoy aquí, pues. Si esta es la gráfica de la derivada, claramente aquí sería decreciente, ¿eh? Quiere decir que en todo este punto visto sobre el eje X, desde aquí, menos infinito si fuera, hasta este punto, debería ser la gráfica cóncava hacia abajo por definición. Eso es lo que me dice. Y luego, cóncava hacia arriba. ¿Dónde? Donde la primera derivada crece, pero la primera derivada puedo ver que va creciendo aquí, ¿ven? Eso quiere decir que en este tipo de curva, si esta fuera la curva correspondiente a f', y este sería un x sub 0, diría que la gráfica es cóncava hacia arriba de ese x sub 0 hacia más infinito. Estoy viendo la gráfica, la tengo frente a mis ojos. Esa es la gráfica la que necesito, pero es la que le dan. Pongo un modelo gráfico aquí, pues, a ver si es cierto. Me está tocando venir a trabajar estas cosas, ¿bien? Déjenme ver. ¿Cuándo es el examen? El viernes. Viernes, ¿no? Excelente. No esperaban que saliera con estas cosas. Voy a borrar esto. A ver, aquí estamos. Así, ¿ve? Si no, voy a regresar a aquello. Entonces, ya con esta definición, si yo conozco f', ya podría saber dónde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Sin embargo, me voy a mover un poquito más hacia abajo con la teoría. Mira lo que dice aquí. Ojo con eso. Porque la definición no usa segunda derivada para saber si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Mire, criterio de concavidad. Este es el responsable de que se use la segunda derivada para hallar concavidad. Pero ese es cuando usted tiene forma de llegar a la segunda derivada. ¿Y qué tal si no puede? No la tiene. O es muy largo. Y si tiene posibilidad de usar la primera derivada, entonces no aplico el criterio, sino que aplico la definición. Pues. Como queda gráfica. Dice, sea f dos veces derivable en un intervalo abierto I. Tiene dos derivadas, como mínimo. Si la segunda derivada es negativa, ya sé que si tengo, porque me pueden dar la gráfica de f de I'. Igual que me dan la gráfica de la primera derivada, me pueden dar la gráfica de la segunda derivada. Y esto otra vez vuelve a ser lo mismo de antes. ¿Qué significa lo mismo de antes? Lo que acabo de mencionarles de la primera derivada, pues. ¿Qué significa esto? Esto significa con signo que la variación es negativa de esta función. También me diría que está bajo el eje X y me dan la gráfica. Eso lo puedo ver, siguiendo el criterio anterior. Si la gráfica, si f' es negativa, variación negativa, si es gráfica debajo del eje X, para todo X en el intervalo, entonces la función es esta. No es la primera ni es la segunda derivada. Es decir, que ya me están relacionando la concavidad de esta con respecto a su derivada más lejana de las dos primeras. Esta me sirve para saber si hay crecimiento o decrecimiento, pero esta me están diciendo que es para concavidad. No, esta es primera derivada. Primera. Entonces, mire, la variación, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. De igual manera, si es positiva, variación positiva sobre el eje X, entonces la gráfica de f, que es esta, debería ser cóncava hacia arriba.
Y luego viene el procedimiento. Voy a regresar a donde estaba antes. Para ver si andamos. ¿Dónde andaba? ¿Dónde estaba? Ya lo buscamos. Estaba en... aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Borramos esto y vamos al material. Recuerden que lo que tengo es esta gráfica. Puedo obtener la variación de f b'. Si quiere, puedo empezar obteniendo la variación. Voy a ponerla aquí. Imagine que le digo, vaya pues, estamos bien. ¿Tiene la derivada usted, la gráfica de la primera derivada? Perfecto, no pasa nada. Y le voy a preguntar también la concavidad de f. Si quiere, empiezo con la concavidad. ¿Qué decía la definición de concavidad para la función f? Esta que tengo es la gráfica de f'. Pero yo quiero la concavidad de f, que es la anterior a f'. ¿Qué decía? ¿Cuándo era cóncava hacia abajo? Cuando la primera derivada era ¿cómo? Cuando decrecía. Decreciente. Decrece. Y aquí puedo ver que decrece. ¿Hasta dónde? Hasta 0. Hasta 0. Entonces puedo ver y digo y empiezo a responder, pues. Cóncava. Abajo. ¿Desde dónde? 2 puntos. ¿Desde? -3. No. Más La gráfica, si no le dicen nada, se entiende que aquí flecha, ¿ve? Infinito De la negativo, menos entonces. infinito. Menos infinito. Menos infinito. Hasta 0. 0. 0. ¿Cómo en 0? Am, Nunca cerrado. Recuerde que la derivada, esta es el signo. Aquí en este punto, aquí no es creciente ni decreciente, ¿no? Ahí no es Sí, creciente ni disculpe, decreciente. ¿por qué es hasta 0? Hasta 0, porque es en el eje X. Lo está leyendo en el eje X. De menos infinito hasta aquí, ¿ve? Puede ver que decrece. El punto está aquí, pero la primera componente es esta. Son los puntos, los intervalos, se dan puntos del dominio. No el eje Y. ¿Dónde sería cóncava hacia arriba? Gracias. Donde crece. ¿Y crece de dónde? De 0 abierto hasta más infinito. ¿Sí lo vemos? Infinito positivo. Correcto, hasta más infinito. Ahora, Sí. si yo le pido la variación de f', ¿cómo la encontraría? f'. Aquí voy a poner algunos valores. Si es que hay. 2, nada más. Y voy a borrar esto, fíjese, no era tan feo. O sea que todavía se puede jugar más, fíjese, con esas derivadas y con esa teoría. Porque estén siendo como juegos. Juegos matemáticos. Venga. Variación de segunda derivada, si pudiera de la primera. Pudiera obtener la variación utilizando esta. ¿Eh? Ya me dijo esto, pues. ¿Qué significa cóncava hacia abajo? Máximo, Sí, relativo. ¿Qué signo tiene la segunda derivada? Negativo. Negativo. Entonces, si yo quiero venir a esa variación, ¿qué número voy a poner? Porque aquí dice que es decreciente hasta aquí, ¿ve? Sería 0, ¿verdad? ujú. Y aquí, ¿qué variación tendría a la izquierda? Aquí me lo está diciendo, pues. La variación de segunda derivada debería ser Negativa. negativa. Y a partir de 0 a la derecha, Positiva. positiva. Y ahí tiene la variación usted, pues. Si ya sabe responder esto, solo es de llevarlo a una recta con toda confianza, pero saber la teoría. Si no sabe la teoría, se me pierde. Pregunta, esta gráfica, ¿dónde es cóncava hacia abajo? Cóncava, cóncava. Abajo, aproximadamente, ¿verdad? Abajo. Y con esto voy a terminar. Es la gráfica de f', la que me dan. Imagínense que el vértice está en 4, pues, para que se ayude. Desde 4 hasta De infinito 4. positivo. De 4 más infinito. ¿Dónde sería cóncava hacia arriba? Desde menos infinito hasta 4. Menos infinito. Verá que facilito.
Facilito. Lo que pasa es que a veces hay que dar unas ideas para que quede claro. Y se pueden poner gráficas de esto, mira. Yo incluso puedo agarrar una gráfica de este libro, así como está, la corto y la voy a pegar al examen. Y queda, pues. Sin ningún problema. Ok, ¿alguna pregunta de ustedes? Ahí termino, ya terminé el comentario, era todo lo que quería hacer. ¿Ustedes tienen alguna pregunta particular? Licenciado, Sí, señor. ¿cree que hay alguna posibilidad de pasar la guía para un sábado, un domingo, no un domingo? ¿En la guía? Sí, hombre, Sí. no hay ningún problema. La guía no hay problema. El examen es el complicado, porque puede ser que se vaya la luz. Sí, yo también le ¿Cómo? quería preguntar lo mismo. ¿Qué están pensando ustedes entonces? Díganme lo que están pensando para ver si puedo decidir. No, que si puede pasar la guía Y para, la ya puede sea pasar para el domingo mejor. Vamos a resumir aquí. Voy a parar el video para que no salga esto en video. Sí, está bien, está bien. Déjenme detener el video y terminamos. Y me dice